Muy buenas noches. Mi nombre es John Alexander Hernández Suárez, estudiante de Ingeniería Ambiental. A continuación les vengo a hablar de los sistemas, del sistema de floculación en un sistema de tratamiento para agua potable. Pues bien, inicialmente la floculación es un proceso pues, donde se permite la formación de flóculos de partículas coloidales estabilizadas a través de una mezcla lenta. En esta, pues la rapidez con la que ocurre la formación de los blóculos va a depender de principalmente el tamaño en relación con el tamaño de las partículas en relación con el estado de agitación del líquido, la concentración de las mismas partículas y su grado de desestabilización, ya que este permite que las colisiones sean efectivas para producir la adherencia de unas a otras. Pues bien, dentro de los tipos de floculación encontramos la floculación tricinética, que esta se da por el movimiento propio de las partículas, movimiento browniano, y pues este solo influye a las partículas de tamaños menores al micrón. Este proceso actúa entre los primeros 6 a 10 segundos. Sin embargo, este fenómeno no es eficiente para las potabilizadoras. En cuanto a la floculación ortocinética, ocurre por la agitación lenta de agua coagulada, donde los gradientes de velocidad inducidos por la turbulencia del agua, aquí se facilita el contacto de las partículas coloidales para su respectiva aglomeración y se actúa durante un establecido tiempo. Em, Dentro de la floculación encontramos que la mezcla no debe ser rápida porque los flows pues, formados pueden romperse, logrando aumentar la turbidez del agua, y estos flows son separados posteriormente en un proceso de sedimentación. Los aspectos interrelacionados en la floculación es que pues, estamos hablando de un proceso en donde se tiene que actuar primero por un coagulante para formar el floculante. El segundo es pues, que la interacción entre partículas se tiene que dar de acuerdo a una probabilidad de colisiones entre ellas. Y tercero, pues la mecánica relacionada con el tipo de flujo que se establece en el floculador, puede haber mayor o menor probabilidad de choques entre partículas. Pues bien, la floculación tiene ciertas características que se deben estudiar, y pues una es la forma en que se produce la agitación, la siguiente es el gradiente de velocidad y el tiempo de retención. Los objetivos principalmente son reunir microflóculos para formar partículas de mayores con peso específico superior al agua, para que se compacte el flow y luego sean posteriormente sedimentadas. Bien, dentro de la floculación lastrada, pues es un proceso que consiste en adicionar peso al floc en el proceso de aglomeración de partículas para mejorar la resistencia a la rotura y su velocidad de sedimentación. El material que se usa para ello es la microarena, que tiene un diámetro de 0,05 a 0,15 milímetros y una gravedad específica de 2,65. Se logra así una velocidad de sedimentación de 800 a 1500 metros cúbicos por metro cuadrado día, en comparación a los 20 a 60 metros cúbicos metro cuadrado día que se presentan en una floculación no convencional. Pues para la con floculación lastrada existen desventajas, y es que hay la necesidad de dosificar continuamente la microarena. En este material se debe producir específicamente para cada caso según el tamaño requerido. También se debe lavar la microarena con hidroclones especiales para separar el lodo de la microarena. Luego se vuelve a inyectar microarena lavada con coagulantes y o polielectrolitos. Se logra conseguir unidades más compactas, pero se incrementan los costos de energía y productos. Es decir, más microarena y más coagulantes. Estos son mayores que las unidades convencionales de coagulación, floculación. Este es un diagrama de flujo de un proceso de floculación lastrada, pues ingresa el agua cruda, se le agregan los hidroclones en los mezcladores rápidos, de ahí pasa ya la parte de la floculación, em, y pues luego va a ser sedimentada para pasar a unos filtros. Pues bien, existen ciertos tipos de floculadores según el tipo de energía usada para producir la agitación lenta, pueden clasificarse en hidráulicos o mecánicos o hidromecánicos. Eh, Hay de flujo horizontal y vertical en los hidráulicos y en los mecánicos rotatorios o reciprocantes.
Dependiendo de cada tipo de floculador, pues se habla de una descripción específica. El de horizontal hidráulico, pues con tabiques de ida y de regreso. En cuanto al hidráulico vertical, tiene también tabiques de arriba hacia abajo en el tanque, con codos en el fondo que proyectan el agua hacia arriba y con una entrada lateral al tanque. El de codos en el fondo es el Alabama, y el de tabiques, pues se conoce como el tanque de tabiques, el floculador de tabiques. Con entrada lateral es el tipo Cox. Dentro de los mecánicos, los rotatorios tenemos los de paleta de eje tanto horizontal como vertical, que son los de paletas, y de turbinas horizontales o verticales, que esto ya pues con un motor para aplicar pues esa rotación. Dentro de los hidrocantes son rejas o cintas. Y para los hidromecánicos son de flujo horizontal. Se tiene en cuenta pues que son de corona y en paletas horizontales. Bien, pues este es un tipo de floculador tipo tabique de flujo horizontal o vertical. Ese es básicamente el esquema. Se dice que para los de flujo horizontal o vertical, los hidráulicos de flujo se usan más frecuentemente para caudales inferiores a los 50 litros por segundo, mientras que los hidráulicos de flujo vertical con profundidades mayores entre 2 y 3 metros para caudales superiores a los 50 litros por segundo. Se introduce para los floculadores mecánicos, se introduce una mezcla lenta en el agua mediante el movimiento de unas paletas ancladas a un motor cuyo eje puede ser vertical o horizontal. Las desventajas de estos es que los elevados gastos energéticos y sus consecuencias, cuentas, costos en operación y mantenimiento. También pues su fortaleza radica en la facilidad para hacer control en los gradientes de mezcla mediante cambios en la velocidad de giro de cada una de las paletas. Y otra de las consideraciones para el diseño de los floculadores es pues principalmente la efectividad en la formación de los flocs. Depende del gradiente usado, es decir, el grado de adaptación en la mezcla lenta. Los tiempos de mezcla lenta no deben ser muy largos porque pueden romperse los flóculos preformados. Los tiempos de mezcla lenta no deben ser tampoco muy cortos, ya que pueden ocurrir que no se alcance a formar un floc de buen tamaño y peso. Y la floculación es indispensable, especialmente en aguas coloreadas y o turbias. Em, los gradientes óptimos de mezcla oscilan entre los 20 y 60 segundos a la -1, y una vez que el flow se forme en el floculador, el flujo de agua que lo contiene no debe ser sometido a cambios bruscos de dirección, caídas, pasos restringidos, entradas a tuberías u otras situaciones que incrementen su velocidad o generen turbulencia, con el fin de evitar su rotura. De lo contrario, todo el proceso se perdería. También pues, hay que tener en cuenta que el diseño de un floculador se debe tener de acuerdo a ensayos de tratabilidad a través de pruebas de jarras o prototipo a escalas de una potabilizadora, y no asumiendo valores de la literatura, es decir, de acuerdo a criterios de diseño que se asumen pues por los establecidos en ejercicios o en libros. Primero se tiene que hacer una prueba en el laboratorio que nos permita establecer qué tipo de diseño de floculador se debe realizar para tener un rendimiento óptico en esta parte del tratamiento de agua que va a ser potabilizada. Muchas gracias.